Saludos. El próximo 20 de septiembre, el próximo lunes, se cumple un año de aquel encontronazo que hubo en los alrededores del restaurante Versalles en la calle 8 entre exiliados cubanos, Vigilia Mambisa y los juanistas. Vigilia Mambisa estaba manifestando contra el concierto de Juanes, como lo hacía todas las semanas, y ese día por la tarde, de buenas a primeras, cayeron como paracaidistas casi un centenar de personas que le podemos decir juanistas, porque empezaron a agredir verbalmente con una agresividad tremenda a los manifestantes que estaban en el lado de la farmacia. Ese día Saavedra llevó un rodillo motorizado, una Caterpillar, y rompió muchos discos allí en esa acera. Y empezó aquella enorme confrontación. Hubo personas agredidas del lado de ellos, que fueron los que provocaron. Hubo personas arrestadas. Y cuando el formidable periodista del Canal 41, Rolando Nápoles, logró llegar hasta los provocadores, hasta los juanistas, los argumentos que esgrimieron fueron los siguientes: que el arte no tiene que meterse con la política, que Juanes lo que fue ahí llevar un hálito de esparcimiento a los cubanos, que Juanes y los que lo acompañaban lo que querían eran promover la paz, etcétera, etcétera. Y cuando el periodista Nápoles le preguntó a ese grupo: pero ustedes se conocen, ustedes han coincidido en el mismo momento aquí en este lugar, fueron enviados por algo o por alguien, ellos negaron eso. Y empezaron a hacer una sarta de agresiones verbales contra el grupo que estaba al otro lado, los exiliados. Dijeron que eran unos que habían puesto a Fidel, que no lo habían quitado, que era gente retrógrada, etcétera, etcétera. Pero qué casualidad, ante la magnitud del enfrentamiento, y los juanistas tomaron los terrenos del Versalles, porque los exiliados estábamos del otro lado, al lado de la farmacia, en lo que le llamamos la esquinita del Caballero de París, en la 36 y la 8. Ellos tomaron revolucionariamente los terrenos, los parqueos del Versalles. Y cuando aquello parecía salirse de las manos, el propio propietario del Versalles, Felipe Val, con 2 o 3 seguidores de él, conminó a Saavedra que se fuera del lugar, porque él era la causa de aquel problema y que le estaba perjudicando con sus clientes. A partir de aquel incidente, la Vigilia Mambisa más nunca ha podido manifestar en los terrenos de Versalles. Ha tenido que ir al frente o en la esquinita del Caballero de París. Ha pasado un año y ahora la evidencia está delante de todos. El concierto de Juanes en octubre, como recordando el año, el mes donde murió el Che Guevara, fue producto de un gran plan, un proyecto que nació cuando Juanes fue a visitar a Hillary Clinton al Ministerio de Estado. Se fotografiaron e inmediatamente Juanes partió para La Habana. Los organizadores, ¿quiénes eran? Juanes, Miguel Bosé, Olga Tañón, y del lado rojo, Silvio Rodríguez y Amaury Pérez. Esos fueron los organizadores. Se produjo el evento por la paz, se habló mucho de paz, todo el mundo vestido de blanco. Pero han pasado los meses y Orlando Zapata Tamayo murió en huelga de hambre. Han golpeado a la madre, a las damas de blanco se golpearon, y la agresividad del régimen continúa siendo la misma, inalterable. ¿Qué logró el concierto de Juanes? Ahora bien, los rojos jamás regalan una plaza de la Revolución. Y de igual manera que le prestaron la plaza de la Revolución al Papa para que pusiera un enorme, un gigantesco Sagrado Corazón,
pero el perpetuo era el rostro de Che Guevara. El Sagrado Corazón tuvo unas horas ahí, tuvo que removerse. Igual pasó con Juanes. Le prestaron la Plaza de la Revolución por un rato, pero ahí había un acuerdo: te prestamos la Plaza de la Revolución, pero en algún momento te llamaremos a contar y tendrás que hacer algo por nosotros. Y ahí está la evidencia en esta semana. Juanes, Miguel Bosé, Olga Tañón firman esa carta que yo llamo de la indignidad y de la muerte. Firman una carta para que se liberen a los 5 espías enviados por La Habana, por el régimen de La Habana, por la contrainteligencia, a espiar en Estados Unidos, y uno de ellos contribuyó enormemente al fusilamiento en el aire de los hermanos al rescate. Ellos están pidiendo la libertad para esos sujetos. Hay muerte de por medio, hay infiltración de por medio, pero a ellos les importa un bledo a Juanes, a Miguel Bosé, que por cierto ahora se ha hecho colombiano, ha dejado de ser español, la Olga Tañón, y una lista de artistas y activistas izquierdistas históricos de Estados Unidos. Lo más lamentable es que ahora, también este sábado, mañana, en el convento de San Francisco de Asís, en La Habana, se va a dar un concierto, lo va a dar Fran Fernández, en reconocimiento, dedicado a los 5 espías. Es decir, que la sotana se mancomuna con el verde olivo para en los terrenos, en los techos de un templo, en los altares de un templo, se comete ese sacrilegio. Pero hay más. Hoy rompe un comunicado desde La Habana. Todos los hechiceros de Cuba, los orisha, todos hacen una carta súper agresiva al presidente Obama para que devuelvan a Cuba a sus familiares, a esos niños de teta, a esos valientes que luchaban con el terrorismo de Miami. Y vienen más. El mes de octubre, que es el mes que se le dedica siempre a Che Guevara, que fue a un mes del concierto de Juanes, habrá una avalancha de firmas de la indignidad de todo el mundo, de la vulcata en el mundo entero, pidiendo la liberación, para que el comandante Fidel Castro no quede mal cuando dijo: a finales de años los familiares recibirán a sus hijos y a sus parientes. Aquí lo ha dicho, pasando por encima de la jurisprudencia americana, etc. Viene una campaña gigantesca para liberar a esos individuos. Y lo más interesante es que, como hay un proyecto que lo voy a detallar en la inmediata grabación que voy a hacer, muchos van a tener que firmar esa carta de dignidad, aunque sean hasta anticastristas light, porque hay un proyecto de cuadre de la caja para el año que viene, donde se arreglen las relaciones entre Washington y La Habana, donde hay una pax de tirios y troyanos, donde aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, pero para lograr esa pax donde no puede haber antagonismo, ni luchas, ni nada, para lograr eso todo el mundo tendrá que firmar la carta de la indignidad. Y veremos muchos cubanos de aquí, de Miami, del exilio, firmando esa carta. Al tiempo, todo está por ver. Se preparan grandes cosas para el año que viene, y donde habrá mucha gente sacrificada en el camino. Victoria primero, libertad después.